Hola niños. Hola, profe Gladys. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¡Bendecidos! Estamos bendecidos. ¿Cómo están los abuelitos, las abuelitas? ¿Cómo están los niños, los más grandes y los más chiquititos de la casa? Nos unimos todos en este momento y a esta hora para aprender, conocer y cantar a Jesús. Y estamos bendecidos, nosotros aquí estamos bendecidos y contentísimos de poder compartir nuestra fe con todos ustedes. Empezamos el día de hoy en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a unir nuestras manos y rezamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén, amén, amén. ¿Qué quiere decir amén? ¿Se acuerdan, niños? ¿Qué quiere decir amén? Yo sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo. Elías, ¿qué quiere decir amén? Gracias. Quiere decir así sea, gracias también, pero quiere decir así es, así sea, yo voy a hacer la voluntad de Dios y estoy de acuerdo con lo que Él permite. Amén, amén. ¿Están contentos con todo lo que venimos aprendiendo en todas las clases de catequesis? ¡Sí! El día de hoy seguimos aprendiendo las cosas, las maravillas de Jesús. Él es tan bueno, Él nos quiere tanto, nos cuida tanto y sigue haciendo milagros. Como hace 2000 años, Jesús sigue haciendo milagros hoy en nuestras vidas. Por eso, abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente y también nuestros ojitos, porque vamos a leer la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: «Estamos en un lugar despoblado, y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo para comer». Pero Jesús les dijo: «No tienen por qué irse, denles ustedes de comer». Ellos respondieron: «Aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados». Jesús les dijo: «Tráiganmelos para acá». Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a sus discípulos. Y los discípulos se lo daban a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastas. Los que habían comido eran unos 5000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A través del techo. Llena. La casa estaba llena. Jesús estaba enseñando y sanando en la casa, y todos querían verlo. Unos hombres tenían un amigo que no podía caminar. Ellos creían que Jesús podía sanarlo. Por eso lo llevaron en una camilla. Debido a que la casa estaba llena, no podían entrar. Entonces subieron a su amigo al techo y comenzaron a quitar las tejas.
Hicieron un hoyo en el techo. Todos los que estaban en la casa miraron hacia arriba asombrados. Después bajaron a su amigo en medio de la multitud. Ellos pensaron que Jesús sanaría a su amigo, pero en vez de eso le dijo: tus pecados son perdonados. Los líderes religiosos estaban muy disgustados. ¡Solo Dios puede perdonar pecados!, refunfuñaban. ¿Qué es más fácil?, preguntó Jesús. ¿Perdonar los pecados de un hombre o hacerlo caminar? Para mostrarles que tengo el poder de Dios para perdonar, sanaré sus piernas. Recoge tu camilla y vete a casa, le dijo Jesús al hombre. Y lo hizo. Sus amigos y todos los que estaban allí celebraron alegres. Ahora la casa estaba llena de alabanza. Palmita. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos: sánense, sánense,
Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las familias, ámense, ámense, ámense. Tú le dirías a las familias, ámense, ámense, ámense. Y las familias se amarán, se amarán, se amarán. Y las familias se amarán, se amarán, se amarán. Esta palma para Jesús. Jesús también acompañó sus enseñanzas con hechos. Toda su vida nos mostró el amor de Dios. Manifestó la gracia del Padre, haciendo muchos milagros. Curó a 10 leprosos y nos mostró la importancia de ser agradecidos, como el samaritano volvió alabando a Dios. Unidos a Jesús, los ciegos ven, los sordos oyen y los paralíticos caminan. Todo el que se acercaba a Él con fe era salvado. Se reveló como Señor de la creación, calmando la tempestad, caminando sobre las aguas y permitiendo a sus apóstoles hacer una pesca milagrosa. Volvemos enseguida. ¡No se vayan! Sonríe, 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 con el gozo que Dios te da. Sonríe, sonríe. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, es un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llevando bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que están llenos de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí.
Hoy les voy a contar uno de los milagros de Jesús. Jesús llevaba predicando ya todo el día. Cuando caía la tarde, sus discípulos le dijeron: «Despide ya a esta gente, para que puedan ir a comer con su familia». Jesús les respondió: «¿Por qué deben irse? Denle ustedes de comer». Ellos se dieron cuenta de que no tenían para darles de comer, y dijeron: «Aquí hay un niño con solo 5 panes y 2 pescados, pero esto no va a alcanzar para tanta gente». Jesús les dijo: «Háganlo sentar». Tomó los 5 panes y 2 pescados, dio gracias y les dijo a sus discípulos: «Repartan la comida». Cuando todos ya habían comido, Jesús dijo a sus discípulos: «Junten todo lo sobrante para que no se desperdicie nada». En total habían juntado 12 canastas llenas de comida. Los que habían comido eran alrededor de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Los milagros de Jesús, registrados en el Nuevo Testamento, son más que maravillas, son señales. Él los realizó para exhortar a los hombres y mujeres a que creyesen en Él para vida eterna. Sanó a un paralítico para afirmar su derecho a perdonar pecados. Alimentó a miles de personas con el almuerzo de un muchacho, preparando así el escenario para afirmar que era el pan de vida. Caminó sobre el agua, calmó mares, sanó a enfermos, restauró manos y piernas paralizadas, dio vista a los ciegos y oídos a los sordos. Y hasta resucitó de los muertos a un hombre llamado Lázaro. Una de las razones por las que Jesús hizo milagros fue para apoyar su afirmación de que era Dios. El apóstol Juan escribió: «Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre». Con esta alabanza vamos a pedirle a nuestro Padre Dios que llene nuestro corazón y que sane todas las heridas que hay en nuestra alma. Él es nuestro Padre y nos ama. Dios me ama a mí mucho más de lo que puedas imaginar. Dios me ama a mí mucho más de lo que puedas imaginar. Me ama a mí mucho más que a la estrella, me ama a mí mucho más que al mar, me ama a mí mucho más que a la tierra, me ama a mí, me ama a mí mucho más que a la estrella, me ama a mí mucho más que al mar, me ama a mí mucho más que a la tierra, me ama a mí. Dios te ama a ti. Dios te ama a ti mucho más de lo que puedas imaginar. Dios te ama a ti mucho más de lo que puedas imaginar. Hacemos con nuestras manos. Te ama a ti mucho más que a la estrella, te ama a ti mucho más que al mar, te ama a ti mucho más que a la tierra, te ama a ti, te ama a ti mucho más que a la estrella, te ama a ti mucho más que al mar, te ama a ti mucho más que a la tierra, te ama a ti.
Querida familia, qué hermoso, qué alegría nos da compartir con los niños, con los elegidos del reino, sus enseñanzas, las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas. Pero por el día de hoy terminamos el programa, pero seguimos conociendo y aprendiendo más de Jesús en el próximo programa. Nos vemos. Dios les bendiga. Chao, chao. Queridos papás, estamos iniciando nuestro momento de catequesis, IBC, iniciación a la vida cristiana. Ya es de siempre, ñande ya ikuapona, ya shelaru shelas, ñandejina lleva oñondiveña, hueroguatana, la ñanderecoe, en primer lugar, nuestra propia vida y sobre todo nuestra propia vida como matrimonio. Habíamos hablado anteriormente en nuestra catequesis, el matrimonio como el signo, cuando hablamos sobre los sacramentos, es decir, a través de nuestra propia vida se tiene que ver ese signo de la presencia de un Dios que nos ama y que nos quiere. Y entonces, detrás de este sacramento tan importante, viene lo que nosotros le llamamos, entre comillas, queridos hermanos, porque quisiera que entendamos bien, vamos a seguir hablando sobre el milagro. Porque el milagro de por sí significa la presencia y la realización del proyecto de Dios en la vida del hombre. Por una parte, todo milagro, queridos hermanos, lo que hace es abrir nuestros ojos, nos asombra. La presencia de Dios nos asombra porque hay un cambio. Hay un cambio. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Estábamos en una situación de ruina, estábamos en una situación de caída, estábamos en una situación de pecado, estábamos en una situación, estábamos en el pozo. Pero sin embargo, cuando hablamos, esto es un milagro, decimos, ¿verdad? La palabra milagro, entonces es el levantarse, el salir de esa situación pasada, de esa situación que para nosotros es negativa, que para nosotros nos muestra que faltaba la dignificación, la realización, la plenificación del hombre, de cada uno de nosotros. Entonces, este es el primer elemento, queridos papás, que tenemos que tener en cuenta. Opear la ñandeya es inacuria ñanderaeña mañana na peñandere cohebe ñanderaeña mañana shelaru shelas ñandeo ñondive ñande. Ahí está, querido papá, querida mamá, no nos olvidemos. En primer lugar, el diálogo. Ustedes han sido llamados por Dios en el amor. Opear la peñina oñondive catujanguaisha la peguata oñondie en el diálogo. Marai coñandea lleva la yeicolo oñondie ope. Si nosotros nos unimos es justamente porque queremos hacer un camino juntos, porque queremos, como dice justamente la palabra de Dios, Dios nos une para que encontremos la mutua ayuda. La mutua ayuda. Y entonces, papá que ayuda a la mamá, mamá que ayuda al papá. Algunas veces con mucha familia lleva o en situaciones difíciles. Y entonces viene y te dice justamente, en vez de que entonces la suya y una cosa, la ruja y otra cosa. Y entonces los hijos viven todos descarriados. Ahí está entonces el primer diálogo, luego, el primer entendimiento y el primer razonamiento que tiene que haber entre nosotros. Marapi coñandela yajata yecoño ndivela yecota oña ñocanay yecota obebe yagüero sapucay entero etea lleva añande o indica tuila ñañe. Y después entonces los hijos, ¿verdad?, que tienen que nacer y tienen que seguir creciendo en una situación bastante desprolija y bastante difícil. Bueno, ante esta situación, nosotros hoy seguimos con este tema del milagro.
¿Y qué significaba el milagro? Nosotros hablamos más de San Juan para explicarlo mejor y entender mejor que el milagro es un signo visible donde Dios nos da la posibilidad para que nosotros pongamos en práctica, nosotros desarrollemos las capacidades y cualidades que el Señor nos ha regalado. Ñande yaramo inbaitema lleva peñandere cobebe, ñande yarome embaitema ñandebe ñandeye ya pojanguaisa ñande ñañepia ajanguaja ñame ebe y ponamí ante lo teabe. Qué lindo que es cuando nosotros entendemos esto, queridos hermanos, y sobre todo cuando nos comprometemos. Eso no quiere decir que sea fácil, no quiere decir que sea fácil, porque esto es difícil verdaderamente. Nosotros tenemos una influencia pero tan amplia, la vida del hombre, la vida de la humanidad, el mundo de por sí, la creación, tiene muchas complicaciones, pero también al mismo tiempo, queridos hermanos, ya hay un orden armónico de la creación de parte de Dios para que podamos conquistarlo y conseguirlo. Pero siempre va a significar para nosotros una toma de conciencia. Upeare con la guía, pues la de IBC. Upeare con la guía, pues la de catequesis. Upeare con de aveñañe mongueta, llevañón de Ibepa, y cuami, anguamba, epa peñan de yaro, yorureñan de jamba, eisa pañante, con angaguibeñañe monbareteta. Aña mañata, amomon briponaña mañana, naja, y cuara, moto, payaguatase, amba, epa laña, ya posee. Moba ñanguajese peñande yara yerureba ñandebe yaikopona janguá ñande yara oixaka ñande peñandero la pupe peñande membecuera ñandera yicuera oikopona janguá. Esa es la responsabilidad de papá, esa es la responsabilidad de mamá. Y ahí entonces después entrará la familia para caminar juntos. Y bueno, desde aquí entonces podemos entender y hoy queremos mostrar, queridos amigos, sobre todo desde la palabra de Dios, de nuevo San Juan, este gran milagro de la multiplicación de los panes. De nuevo hablamos aquí de signo más que de milagro. San Juan nos presenta 7 signos, o si quieren ustedes entre paréntesis pongan, porque Juan no utiliza la palabra milagros, sino que signos. La multiplicación de los panes, ¿qué signo está haciendo el Señor para con nuestra familia, para con todo cristiano, para cada uno de nosotros? ¿Cuál es el signo? En primer lugar, fíjense que Jesús está con mucha gente. Y entonces ahí viene alguien, ¿verdad? Y le dice a Jesús que le tienen que dejar. Déjale, Jesús, que se vayan para comprar algo, porque ya, Caru imagina, tu lento imagina, andorecoy y cuay mopa, ojotaoque y cuay, baeba carutas y cuay. Y el Señor les pregunta y le dice, ¿ustedes tienen algo para darles de comer? No, porque denle ustedes de comer. Opea entonces, va a opea. Ese picorero meta, ese picorero mongaruta y juecuera. Gente y tereigoro y conteme. Dorecoingo la plata, dorecoingo bimba, ebego a velar mongaruja. Gente y tereigo. Más de 5.000 dice que estaban. Y entonces el Señor insiste. ¿Y ustedes qué tienen? Y aquí entonces, para que se realice el milagro, nos traen algunos signos. Nos dice que hay 5 panes y que hay 2 pescados. Y es un niño el que tiene. Con estos 3 elementos, queridos hermanos, podemos reflexionar y pasar toda nuestra catequesis del IBC del día de hoy, que nos muestra y que nos dice verdaderamente cuál tiene que ser el camino y el compromiso de todo cristiano. El número 5, no se olviden que dentro de la cabalística numérica bíblica significa generosidad. 4 quiere decir el todo, más 1 quiere decir Dios. Tu generosidad entonces depende de que vos pongas todo lo que tenés, el 4, poner todo lo que tenés, con la bendición y con la gracia de Dios. Entonces el 5 significa la generosidad. En la medida en que somos generosos, ponemos en manos de Dios. Bellahuerecoa, porque ñandeco da ila yahuereco pa peñandereco bebe. Somos personas limitadas, se dice Ubea. Ñandeco pe número 6, ñandeco na ahí número 7. Nosotros no somos dioses. Ñandedica pila ya es siempre la hay tapa hoy, hay cote ven a ver, hay tapa hoy. Y muchas veces nosotros decimos eso.
Eso, queridos padres, es el pecado, porque nosotros somos orgullosos y queremos ser autosuficientes. Upeago dice la autosuficiencia. E con acá en carretilla ya haré ya posee la andere ya posee alande e calcula haisa. Andere papa o indaya. No, queridos hermanos. La palabra de Dios nos está diciendo muy bien que nosotros tenemos que dar de comer, que nosotros tenemos que esforzarnos y darle a el hijo, a la familia. Esa viene a ser entonces la riqueza y lo que el Señor nos está pidiendo, la exigencia de parte de Dios. Y lo único que tenemos son 5 panes, 2 pescados. ¿Por qué tenemos 2 pescados? El número 2 significa comunidad. Quiere decir entonces que ñandendas ahí guatejaño. Quiere decir que nosotros vamos a esforzarnos en comunidad. Tendremos que ser generosos en comunidad. Después es interesante porque dice que Jesús les dice que se siente de a 50. En Boguapita ahí sobre la hierba verde. Boguapita y cuay de a 50. Justamente, ¿qué quiere decir el número 50? Número 50, queridos hermanos, quiere decir una comunidad generosa, una comunidad que vive de acuerdo a los criterios de la solidaridad. En realidad el número 50 significa ser solidarios. El 10 que significa la plenitud y el número 5 que significa la generosidad. 5 por 10, 50. Huapitas y cuay de a 50. La comunidad tiene que ser solidaria. La comunidad tiene que ser generosa. La comunidad se tiene que dar cuenta de las necesidades entonces de los demás. Queridos hermanos, este evangelio es magnífico. Lo que hoy nosotros estamos reflexionando, queridos papás, queridas mamás, es un llamado a vivir en primer lugar nuestra pequeña comunidad, nuestra pequeña iglesia doméstica. Upea la ñanderoga puena, sheruja shesi, coa peorero y me, aurela roi cuano upea lleva, peoreroga pupe la oyejeshaba, ena oyeguaba, esa había sido la generosidad y la solidaridad. Amán dinde reñe penuta, reya pobea. Areya pota la nemen cueran dindera y cueran dindera y cueran die. En die cuera reñe penuera. La formación, la educación, la iniciación a la vida cristiana significa eso, queridos hermanos, que nosotros nos ponemos, que nosotros nos esforzamos, ñanderi, ay ñanderi, porque llegó a morar ñanderi, yara ñanderi, eguapugo a ver a 50. Comunidad solidaria, familia solidaria, familia generosa. Hacia ahí tenemos que apuntar. Y bueno, pero después continúa este gran milagro, este gran signo de Jesús. Jesús después comienza a distribuir, le dice, no. Jesús, una vez que multiplica los panes y los peces, le entrega a sus discípulos. Ahora ustedes distribuyan. Quiere decir que la responsabilidad es una responsabilidad también personal. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Somos nosotros quienes iremos dando. ¿Se dan cuenta que en ningún momento en la Biblia, queridos hermanos, aparece así directamente Dios el que interviene, Dios el que hace, sino que Dios siempre utiliza las causas segundas, como decía Santo Tomás de Aquino, Peña de Yicuana. Ñandeyara, ñanderejeru pibe, hoy cuame o me la gracia que Él está ofreciendo a su pueblo y a su gente. Queridos amigos, queridos papás, queridos hijos también, ¿verdad? Que estamos reflexionando hoy con nuestro IBC. Procuremos entender lo que significa el milagro verdadero. El milagro es la gracia de la presencia y la realización de lo que Dios quiere de nosotros, pero dándonos a nosotros todas las capacidades para que ese milagro se realice en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Que el Señor Jesús les bendiga a ustedes, queridos papás, queridos hijos, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.
Queridos chicos, estamos iniciando nuestro programa del IBC. Iniciación a la vida cristiana. La iniciación a la vida cristiana, que estamos haciendo un camino siempre de nuestra propia fe. No nos olvidemos, queridos chicos, que esto es muy importante, que conozcamos ciertos aspectos elementales y fundamentales de la fe de todo cristiano. Y este es el tiempo ideal, este es el tiempo en que nosotros le llamamos justamente la iniciación a la vida cristiana. Cuando nosotros hablamos de iniciación a la vida cristiana, significa que estamos haciendo un proceso, estamos haciendo un camino. No podemos decir, queridos chicos, que ya sabemos todo, porque sobre la fe siempre tenemos el gran misterio de Dios. Es muy difícil e imposible, les diría de entrada, queridos chicos, conocer todo sobre la fe, sobre Dios, que es inmenso, que es inconmensurable. Entonces, tenemos que ser humildes y tenemos que comenzar a dar pasos, poco a poco, entendiendo, reflexionando todo lo que Dios nos va revelando y todo lo que Dios nos va contando. Y en este sentido, queridos chicos, nosotros seguimos hablando sobre estos signos que a nosotros nos muestran la intervención de Dios. La palabra que utilizan los evangelistas, principalmente San Marcos, San Mateo y San Lucas, a quienes les llamamos los sinópticos, la palabrita es milagros. Estuvimos reflexionando ya sobre los milagros en forma general en otros días, en otras catequesis, queridos chicos, pero es importante que entendamos que toda acción de Dios en realidad es un gran milagro, es un gran signo, es una manifestación en realidad del amor de un Dios que nos quiere tanto y que nos ama inmensamente. Por eso ahora vamos a ir escuchando un poquitito lo que significa verdaderamente el hecho de que Dios interviene en nuestra vida. Lo que significan entonces los milagros en la vida de cada cristiano y en la vida de la propia comunidad. Melissa entonces quiere compartir con nosotros algunos de estos temas importantes. Los milagros son el lenguaje de Dios. La naturaleza habla de la gloria de Dios. Para los ojos despiertos que no están nublados por la rutina, toda la creación es un canto de alabanza al Creador que pregona. Él nos ha hecho. La belleza del mundo es palabra hermosa que habla de Dios. Todo habla de Dios y de su esplendor de gloria, pero el milagro tiene un lenguaje especial. ¿Se dan cuenta, queridos chicos, que lo elemental y lo fundamental es que a esto le consideramos como un lenguaje de Dios? Primero es importante entender que un milagro es un lenguaje, es decir, Dios nos habla de esta manera. Dios nos da a entender de que Dios nos ama, que nos quiere, porque todo lenguaje es un signo eficaz, porque produce en nosotros una reacción, un entendimiento y nos lleva a una confianza total. Y en este sentido, si es un lenguaje de Dios, quiere decir que a través de los milagros Dios nos está hablando. Dios nos da a entender que Él está actuando continuamente en nuestra propia existencia y en nuestra propia comunidad. Y así también entendemos, queridos chicos, que la naturaleza habla siempre de la gloria de Dios. El hecho de que la naturaleza esté hablando de la gloria de Dios significa que estos también son signos eficaces, ¿se dan cuenta? Estos son signos que nos están diciendo, aquí está Dios, aquí hay un creador inmenso, infinito. Tanto de lo que nosotros, queridos chicos, le llamamos la macroestructura, le llamamos nosotros a lo grande, a lo gigante. Miren el cielo, miren las estrellas, miren el universo en general, queridos chicos, y nos damos cuenta lo infinito de la creación. Cuántas cosas sabemos y cuántas cosas no sabemos. Cuántas cosas imposibles, queridos chicos, de llegar hasta la esencia de todo lo que encontramos en el universo. Eso es lo macro, lo grande. Pero al mismo tiempo, queridos chicos, si ustedes se fijan
en lo pequeño. Ahora miren en lo pequeño, en lo pequeño, en lo pequeño. Y a eso se le llama micro, el microcosmos. Todo lo que es entonces pequeño y sin embargo que funciona todo con una gran perfección, queridos chicos. Y entonces cuando uno se sienta, mira, observa y ve esta gran naturaleza y gran creación, como también mira lo ínfimo y lo pequeño y ve también la grandeza de la creación de Dios, entonces justamente mira y dice, aquí está el signo, ahí está el milagro, porque es un signo. El milagro que verdaderamente Dios ha obrado y que sigue obrando, porque después uno puede comenzar a pensar y a decir, ¿y cómo se mantiene todo esto? ¿Y cuáles son las leyes? ¿Y quién puso estas leyes? ¿Y por qué todo esto va caminando de esta manera? Entonces, queridos chicos, es algo maravilloso, algo muy lindo que nosotros vamos entendiendo poco a poco, ¿verdad? Cómo Dios se va manifestando. Y así, para unos ojos despiertos, es decir, nosotros que tenemos que abrir los ojos, tenemos que mirar hacia adelante, queridos chicos, no nos vamos a quedar allí entonces encerrados en nuestra ignorancia, o no nos vamos a quedar, queridos chicos, encerrados simplemente en mirarnos dentro de nosotros mismos, como queriendo ser egoístas, como queriendo ser entonces simplemente chicos que no miran más allá y no se dan cuenta de todo el amor que Dios pone en la creación. Bueno, queridos chicos, vamos a escuchar un poco de música, vamos a seguir reflexionando sobre este gran milagro de amor en la vida de cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con nuestro IBC. Que dijo sí.
Y así, queridos chicos, se dan cuenta que a través de los milagros siempre Dios nos está hablando de la grandeza de Él mismo. Es decir, Dios se manifiesta. Por eso siempre decimos que es una persona, el Padre, la primera persona, es decir, la primera manifestación, un Dios que se da a conocer. Y estos son los verdaderos milagros cuando miramos esa creación, cuando miramos la grandeza que nos rodea, o por otra parte decíamos también la grandeza que significa, pero en lo ínfimo, en lo más pequeño y en todo lo que Dios nos va regalando. Así entonces, nosotros vemos ese dedo de Dios que va escribiendo nuestra historia, ese dedo de Dios que nos va acompañando en todo tiempo. Es la presencia de Dios que nos quiere tanto, que nos ama tanto, que tenemos que entenderlo y tenemos que verlo de esa manera, queridos chicos. Y por eso que nos llama también a nosotros a un compromiso. Porque si nosotros vemos en el día a día cómo la naturaleza, cómo todo lo que nos rodea funciona de una manera maravillosa, causas y reacciones, como decimos nosotros, dentro de una ley de la naturaleza que Dios mismo ciertamente las puso. Siempre, siempre causa y reacción, causa y efecto, decimos nosotros. Entonces todos estos efectos son justamente por un causar de algo. Y entonces nosotros estamos entendiendo aquí esa acción de Dios. Y este es el verdadero signo. Este es el verdadero milagro. Pero cuando hablábamos nosotros también y decíamos que el milagro es la forma portentosa como Dios actúa, nosotros miramos esa creación y decimos verdaderamente esto es algo portentoso. Porque algo tan grande, algo tan maravilloso que no puede tener una pizca, un milímetro de error, queridos chicos, en la naturaleza. Porque toda causa tiene su efecto. Y ahora apliquemos también a nuestra propia vida entonces. Nuestra propia vida, queridos chicos, tiene que ser mirada desde este punto de vista. Esa acción de Dios, ese milagro de Dios, ese amor de Dios que nos llama también a nosotros por sus causas y efectos a vivir de acuerdo a como Él nos pide, siendo felices, haciendo bien las cosas, siendo solidarios y entregándonos verdaderamente según su plan de salvación. Y así, queridos chicos, volvemos enseguida con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Queridos chicos, estamos volviendo con nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. La iniciación a la vida cristiana, y hoy con este tema que nos encanta a todos, que es muy hermoso, que son los milagros. Pero ya hemos visto, queridos chicos, que los milagros también se los puede llamar signos, porque lo esencial y lo fundamental es que detrás de cada uno de estos gestos, de estas acciones de Dios, de estas acciones de Jesús, nosotros encontramos signos visibles, decíamos. El milagro de por sí es algo visible que nosotros podemos mirar, podemos tocar, podemos ver, queridos chicos, pero que tienen un significado mucho más profundo. Ahora nosotros justamente en este momento queremos, como siempre, escuchar la palabra de Dios que nos acompaña. Queremos fortalecernos desde la palabra de Dios y mirar hoy en esta ocasión uno de los milagros más grandes, ¿verdad?, que Jesús realiza. Pero como toda causa también después tiene su efecto. Y este es el milagro del capítulo 11 que nos habla el evangelista San Juan. Es el milagro de la resurrección de Lázaro. Vamos a escuchar bien, vamos a estar atentos qué es lo que sucede y sobre todo vamos a entender cuál es el significado más profundo de este milagro. Le escuchamos a Melissa. Uno de los milagros más reconocidos de Jesús fue la resurrección de Lázaro.
Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: «Quitad la piedra». Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: «Lázaro, ven afuera». Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadle y dejadle ir». Muy bien, queridos chicos, se dan cuenta de esta lectura que es maravillosa. Este capítulo 11 nos habla de todo el milagro, de toda la acción portentosa, prodigiosa que realiza Dios en la vida de cada uno de nosotros ahora. Tenemos que nosotros ubicarnos en cualquiera de estos personajes que encontramos en la Biblia. Podemos considerarnos también nosotros como Lázaro. Lázaro que ha muerto, Lázaro que está por ser enterrado, Lázaro que está esperando sobre todo también la visita de su amigo. En fin, todo lo que nosotros podemos ir mirando versículo a versículo de lo que el autor sagrado San Juan nos está queriendo narrar. En este sentido, veamos una de las características, por ejemplo, cuando Jesús dice que se encuentra aquí con la hermana, con su hermana Marta, que le dice: quiten la piedra, le dice Jesús ahí en el versículo 39, por favor. Y sin embargo reacciona Marta y dice: Señor, ya está teniendo mal olor, ya hace más de 4 días que está enterrado. ¿Cómo es que vamos a quitar la piedra? ¿Cómo es que nosotros vamos a sacarlo del sepulcro o sacar esa piedra simplemente porque ya tiene mal olor? Sin embargo, Jesús insiste. Jesús sigue. Todos estos son significados, se dan cuenta, que después llegaremos a la acción de Jesús, que será el milagro. Pero con estas introducciones nosotros podemos entender qué significa el mal olor, qué significa de que ese muerto ya hiede, ya no se puede oler, no se puede abrir el sepulcro. Y se está refiriendo al pecado, se está refiriendo a la vida de cada uno de nosotros, o se está refiriendo a la falta de compromiso de nosotros con la comunidad, con la familia, con nuestros hermanos. Es decir, ya estamos muertos, ¿se dan cuenta? Y entonces, ahora podemos entender este signo muy interesante y este milagro que Jesús está realizando. Entonces, el verdadero milagro que Jesús realizará cuando lo vuelve a levantar, es decir, cuando lo vuelve a resucitar a Lázaro, quiere decir que el Señor nos está dando vida nueva, queridos chicos. Quiere decir entonces que el Señor nos regala algo nuevo para que nosotros también podamos tener ese buen olor en todo caso como cristianos. También recuerden que cuando nos hemos bautizado, hemos recibido el Santo Crisma. Y en la oración, cuando se impone el crisma, justamente decimos este perfume, que nosotros llevemos el buen olor de Cristo. Aquí, sin embargo, nosotros estamos viendo que nos encontramos con, entre comillas, el mal olor de la muerte. ¿Y cuál va a ser el milagro más importante, interesante que el Señor nos va a regalar? Y ese signo más importante y ese milagro maravilloso que el Señor realiza en nosotros es que nos puede devolver el buen olor, devolver la vida, queridos chicos. Escuchemos un poco de música y volvemos con nuestro IBC.
donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí. Es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en mí. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Hoy he visto cómo se aman los que viven junto a ti. Hace tiempo que ese viento yo había querido amar así. Ahora siento que tu amor me da hasta a mí. Como dice, a ver, Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Hoy he visto a los leprosos sanos y a los ciegos ver, hasta el pan multiplicaste para darnos de comer. Oh, Maestro mío, todo lo haces bien. A ver, Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Otra vez, Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, junto a ti. Junto a ti. Muchas gracias. Y quiero pedir un fuerte, pero muy fuerte aplauso para el maestro Lito Vitale y todos sus músicos que están hoy acompañándonos a nosotros. Gracias, Lito. ¿No saben? Queridos chicos, estamos volviendo con nuestro IBC. En este momento en que estamos reflexionando sobre uno de los temas más lindos que encontramos siempre en nuestro caminar cristiano, que es sobre la misma vida. Y la vida ya es un milagro porque es el portento más grande de Dios para con el hombre. Es el portento más grande, el regalo más grande que Dios nos da a nosotros. Y ahora nos concentramos un poco, queridos chicos, y miramos lo que va sucediendo en este accionar de Jesús con respecto a Lázaro. Por una parte, Jesús, antes de resucitar a Lázaro, dice que levanta los ojos al Padre. Es decir, la acción de una resurrección, queridos chicos, siempre será la acción de Dios. Recordemos esto, porque si los milagros suceden en nuestra vida, son los cambios verdaderos del corazón y de la mente. Pero esos milagros suceden desde lo alto, suceden desde Dios, desde el momento en que nosotros también nos ponemos en sus manos. Y entonces dice que Jesús le agradece: te doy gracias, Padre, por haberme oído, con una confianza total. Y luego, después de asumir esa confianza total, queridos chicos, viene un segundo elemento de Jesús que le llama a Lázaro y le dice: Lázaro, sal fuera. Lázaro, ven hacia aquí. Le está llamando de la muerte. Quiere decir que el milagro, y quiere decir que ese signo visible que se tiene que notar en nuestra comunidad, en nuestra familia, queridos chicos,
tiene que ser también así, una respuesta a un Dios que nos llama a mostrar vida, a dar vida, a ser solidarios, a ser generosos. Esto es, queridos chicos, entonces lo que hoy, con nuestra catequesis del IBC, queremos entenderlo bien. El milagro es la obra de Dios en nuestra vida, es un signo muy, muy, muy visible que nosotros expandimos también para los demás y sobre todo que después nos compromete, porque en ese momento después Jesús le dice a la comunidad: desátenlo, quítenle todas esas vendas. Cuando nosotros volvemos a resurgir, cuando volvemos a resucitar en el camino de Dios, siempre vamos a necesitar de nuestra comunidad. Siempre vamos a necesitar en este milagro el hacer el camino juntos, el hacer el camino de comunidad. Y así, queridos chicos, estamos reflexionando hoy sobre este tema tan lindo de los milagros. Que sea una realidad también en nuestra vida y que sea una realidad también en nuestra familia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.